Señor, gracias a Dios por este nuevo día que Él nos brinda, que Él nos da esa oportunidad de poder respirar, de poder, hermano, traer, ¿verdad? Nuevamente nuestra vida al servicio del Señor. Nos gozamos hoy en esta hora porque Dios, hermano, sigue siendo maravilloso. A esta hora de la mañana, pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Y bendecimos su nombre porque hasta el día de hoy, bueno, Dios nos permite nuevamente poder estar al aire aquí en su radio, ¿verdad? Preferida, Radio Pentecostés Cristo Vive. Y por supuesto, hermano, gracias a Dios por cada una de las personas que nos ven a través de las redes sociales en cualquier lugar del mundo donde pueda mirarnos, ¿verdad? Pues damos gracias a Dios por toda esa bendición que el Señor nos da, porque la tomamos así de esa manera, una bendición, la verdad, que es algo maravilloso saber, hermano, que tenemos esa, hermano, pues facilidad de poder llegar a diferentes lugares a través de la radio, a través de las redes sociales. Y pues, ¿por qué no, hermano? Pues darle gracias a Dios por todo ello, ¿verdad? Dios bendiga a cada uno de ustedes que, por supuesto, nos sintonizan programa tras programa, hermanos, y verdad, y que nos miran también. Pues bendecimos el nombre del Señor por su vida, le damos gracias y pedimos a Dios y rogamos a Él cada día que bendiga sus vidas y que les siga llenando de bendición grande, y que sus vidas sean, hermano, pues bendecidas de parte de Él, ¿verdad? Y que la gracia del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Esa es nuestra oración con Dios, de que cada una de aquellas personas que nos escuchan y que nos van a escuchar, que nos van a ver, hermano, puedan recibir de parte de Dios, ¿verdad? Esa bendición, ya que en el Señor hay bendición eterna, y por eso nos gozamos grandemente. En esta mañana queremos entrar, hermano, a la palabra del Señor, y vamos a hablar un poco acerca de nuestra respuesta al llamado de Dios. Nuestra respuesta al llamado de Dios. Hay un llamado siempre hay un llamado de parte de Dios para la vida del hombre, para la vida del creyente. Siempre hay un llamado de Dios. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra actitud a la respuesta que Dios, o la respuesta que nosotros damos a lo que Dios hace? Y quiero basarme hoy en esta mañana, en esta hora, en el libro de Amós capítulo 3, ¿verdad? En el Antiguo Testamento podemos ver nosotros esta palabra, y vamos a empezar ahí, pero vamos a ver, hermano, algunas escrituras maravillosas que nos van a llevar a poder que nosotros podamos comprender verdaderamente, ¿verdad? Cuál es el llamado de Dios, cómo Dios nos llama y cómo debe de ser nuestra respuesta. Así que creo que Dios va a bendecir su vida. Dios va, hermano, a afirmar su corazón, ¿verdad? Ya que nosotros lo que podemos hacer es simplemente leer y estudiar lo que es el Logos, la palabra escrita, pero es el Espíritu Santo, ¿verdad?, que trae el rema, la palabra viva y revelada. Es el Espíritu Santo el que trae esa revelación fresca a cada día. Por eso dice la palabra del Señor, que la palabra del Señor, ¿verdad?, valga la redundancia, es viva, ¿verdad?, y es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, la palabra de Dios es viva, es cada día se renueva. La palabra de Dios se renueva cada día. Así como usted y yo respiramos y vivimos, ¿verdad?, por la misericordia de Dios cada día, así la palabra de Dios es viva cada mañana y nos trae revelación nueva cada día. Capítulo 3 del libro de Amós, versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor: oíd esta palabra que ha hablado Jehová el Señor contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos?, pregunta el Señor. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Dios eterno, gracias hoy en esta hora por tu amor y tu bondad. Rogamos, Señor, que a través de esta palabra, Señor amado, te reveles al corazón, a la vida de cada una de aquellas personas que nos están escuchando, que nos están mirando. Señor, revélate, Espíritu Santo. Si aquella persona no te conoce, revélate a él para que pueda sentir ese llamado glorioso, Padre bendito. Y aquellos que ya te conocemos, Señor, revélate a ellos, Padre bendito, aleluya. Revélales, Padre, tu propósito para que podamos tener, Señor amado,
amado, una respuesta, Señor del cielo, aleluya, que te agrade, una respuesta, Señor amado, pronta a ese llamado maravilloso que tú haces al pueblo, Padre amado, en esta mañana. El llamado o la respuesta al llamado de Dios. Por supuesto, hermano, ¿verdad? Leemos en esta escritura, y una de las cosas que quiero compartir con ustedes es que, vamos a decir que son 4 de ellas, pero la primera de ellas es que el llamado de Dios es amoroso, ¿verdad? El llamado de Dios es amoroso. El Señor había escogido a Israel, al pueblo de Israel, y a ninguna otra nación para que fueran sus receptores especiales. Dios había escogido a este pueblo para que fueran su pueblo escogido, para que fueran sus receptores de esos dones abundantes, ¿verdad? De acuerdo al libro de Deuteronomios, capítulo 7, versículo 6 al 8, ¿verdad? El Señor escogió a este pueblo para que fuera un pueblo diferente. Dios lo escogió para que fuera un pueblo diferente, porque cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor y nos damos cuenta, desde que Dios creó al hombre, Dios siempre buscó y fue llamando a alguien especial. Dios siempre buscó un pueblo que le sirviera, y no escogió a Israel porque se lo mereciera. Eso es lo que más impacta, porque no escogió a esta nación, a este pueblo porque lo mereciera. Lo escogió por su gracia nada más. Al pueblo de Israel Dios lo escogió por su gracia, porque le plació a Él. Por eso lo escogió, no porque este pueblo se hubiera ganado el llamado, no porque este pueblo se hubiera ganado la elección, sino porque Dios en su misericordia, en su amor eterno, escogió a este pueblo. Este principio de elección por gracia, por supuesto, se implica también a la iglesia. Así como Dios escogió a Israel nomás por gracia, ¿sí? No escogió a Israel porque fuera bueno, no escogió a Israel porque fuera mejor que los demás, lo escogió por gracia. Dios siempre ha escogido al ser humano por gracia. Hoy a veces se dice, bueno, el pueblo de Israel vivía bajo la ley y estaba bajo la ley. Sí, pero fue escogido en gracia, no fue escogido porque lo mereciera. El pueblo de Israel no fue escogido por Dios porque ese pueblo merecía algo diferente. No, fue la gracia de Dios la que lo escogió. Así también se aplica también a la iglesia. Jesús dijo, hermano, en el libro de Juan, dice la palabra del Señor, en Juan 15, 16, dice la palabra del Señor, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amén. Dice la palabra del Señor. Jesús, vea, nuevamente Jesús dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Usted y yo que estamos hoy disfrutando de la gracia maravillosa de Jesús, no elegimos nosotros ser el creyente, no elegimos nosotros ser seguidores de Jesús. Él nos eligió en su infinito amor y por su pura misericordia. Él nos eligió y le ha llamado a usted que no le conoce todavía y lo ha elegido a usted para que usted sea parte de ese pueblo glorioso llamado a ser pueblo de Dios. Pablo le recordó a los creyentes en Corintios también de esa misma manera. Dice la palabra del Señor ahí en Primera de Corintios, hermano, también, es verdad, el apóstol le recuerda al pueblo de Corinto que es por su pura gracia. Pues mirad, hermanos, le dice el apóstol, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios escogió a lo necio, lo vil, lo débil, lo menospreciado, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Dice en el primer libro de Corintios, capítulo 1 del primer libro de Corintios, versículo 26 al 29. O sea, no nos escogió porque fuéramos especialmente sabios, no nos escogió porque fuéramos nobles de la realeza, no. Dios, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo le recalca a los Corintios, y la palabra del Señor nos revela hoy a nosotros, o nos está llamando a usted que nos mira, a usted que nos escucha a través de la radio también, que Dios no nos escogió porque nosotros lo mereciéramos, porque fuéramos buenos, sino que Pablo, hermano, habla y dice, sino que Dios escogió a lo débil, a lo vil. Vea qué tremendo, no porque lo mereciéramos. Y el pueblo de Israel no era diferente a nosotros, era de igual manera. Era un pueblo débil, era un pueblo vil, era un pueblo que no buscaba a Dios porque él deseaba, sino que Dios hacía que naciera en él
un compromiso de buscarle, de adorarle, de bendecirle. De esa misma manera, así Dios buscó a través de Jesucristo y fuimos elegidos en Cristo Jesús para que nosotros llegáramos a ser un pueblo escogido, un pueblo santo, de acuerdo a Efesios capítulo 1, versículo 4. Dios nos escogió, dice en él, antes de la fundación del mundo. Amén. Dice la palabra, Él nos escogió en Jesús antes de la fundación del mundo. Cada creyente, cada ser humano, cada persona ha sido escogido en Jesús. No es que Dios hizo una elección selectiva, diciendo, bueno, este me sirve, este no me sirve. Dios no se puso a jugar de Tim Marín. No, Dios escogió a toda la humanidad en Cristo Jesús. Jesús es la base, Jesús es el ancla, Jesús es el cimiento, Jesús es el fundamento para que el hombre pueda ser pueblo de Dios. Fuimos escogidos en Él. Ahora, esa elección en Jesús, por supuesto, no nos da a nosotros el libertinaje para vivir como queremos. No nos da a nosotros la libertad para poder vivir de la manera que se nos pegue, ¿verdad? Vulgarmente, como decimos, nuestra regalada gana. No, Dios nos eligió en Él para que nosotros le sirvamos, para que estemos agradecidos, para que le sirvamos, para que le adoremos. En Él nos eligió. Nos eligió en Jesús, pero no fue una elección selectiva, sino una elección colectiva. ¿Me explico? Dios no eligió al hombre en una elección selectiva donde Él señaló a uno y a otro para ser salvo. No, Dios hizo una elección colectiva, pero lo hizo en Cristo Jesús. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes que usted naciese, antes que usted fuese concebido, ya Dios lo había elegido. Ya Dios lo había, mira. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra del Señor que antes que Él le naciese, ya Dios le había elegido. Y a eso se le llama un llamado de Dios exclusivo. Un llamado exclusivo, no electivo, sino exclusivo en Jesús. Jesús nos escogió en Él. Cuando digo que Él nos escogió en Él, es como poner, hermano, la base o poner la escalera para que todo aquel que quiera subir y disfrutar de la elección de Dios pueda hacerlo. De esta manera, Jesucristo es la escalera para llegar al Padre, porque dice la palabra del Señor que Jesucristo es el único camino. No hay otro nombre dado a los hombres, dice la palabra del Señor, en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesús. Él es la única fuente y la única manera, y en Él fuimos elegidos. Israel mismo fue elegido en Dios, en Jesús. Israel mismo fue elegido en Jesús. El problema es que ellos no entienden, ellos no entendieron esa verdad, ellos no recibieron esa revelación. Bendita sea la palabra del Señor y alabado el nombre del Señor, que nos la reveló a través de su palabra ahora a nosotros, y podemos comprender mejor ese llamado exclusivo de parte de Dios. El llamado de Dios es amoroso y nos llama con amor eterno. Por eso dice la palabra del Señor: con amor eterno te he amado, por lo tanto te preservé mi misericordia. Sí, Dios nos llamó con amor, porque de tal manera, dice el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no a algunos, sino al mundo entero lo amó Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿sí? Para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el único camino para poder ser salvos, hermano, ¿verdad? Y poder nosotros vivir de ese llamamiento maravilloso de parte de Dios. Dios nos está llamando, Dios nos llama en amor, y el llamado de Dios es un llamado eficaz. Miren, el versículo 3 del capítulo 3 dice, ¿verdad? De esta manera: a vosotros solamente he escogido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por vuestras maldades. O sea, si el hombre no obedece, así como, mira, Israel no obedeció al llamado de Dios.
Israel no obedeció al llamado de Dios. Por lo tanto, Dios lo tuvo que disciplinar y lo tuvo que entregar en manos de sus enemigos para que el pueblo de Israel pudiera reconocer que era un pueblo especial, diferente de los demás, y volvieran y tuvieran que volverse de esa manera a Dios. La historia es larga y pasaríamos mucho tiempo explicándolo, pero en toda la historia nos podemos dar cuenta, cuando el pueblo de Israel le era fiel a Dios, Dios le bendecía, Dios lo levantaba, Dios los engrandecía. Pero cuando el pueblo de Dios desobedecía y se volvía a los dioses paganos, a los dioses de Acera y a los Baales, entonces Dios tenía que disciplinarlos nuevamente y los entregaba en manos de sus enemigos, con el único propósito no de castigarlos, no de destruirlos, sino de que el pueblo reconociera de que ellos son un pueblo especial. De igual manera sucede con la iglesia. A veces vienen dificultades a la vida del creyente, a la vida del hombre, para que el hombre pueda darse cuenta que Dios le ha llamado de una manera eficaz a través de la sangre preciosa de Jesús, que no fuimos llamados, hermanos, ni comprados con cosas vanas como oro y plata, como dice en el libro de Pedro, sino con la sangre preciosa de Jesús. El Señor había demostrado su gran poder al librar a Israel de la esclavitud de Egipto, como dice la palabra del Señor. Sí, Dios había librado al pueblo de Israel de esa esclavitud. Por eso era eficaz el llamamiento. De esa manera, la sangre del cordero, hermano, la sangre del cordero en la Pascua protegió a los israelitas de la muerte. Usted conoce la historia cuando Dios envió al ángel, ¿verdad?, a destruir a todo primogénito en Egipto. Tuvieron que matar corderos y untar la sangre en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte no pasara a los israelitos. ¿Por qué? Porque era un llamamiento eficaz, un llamamiento a través de la sangre. Esa sangre maravillosa protegió al pueblo de Israel de la muerte, como también ahora la sangre preciosa de Jesús protege, hermano amado, aleluya, al hombre de la destrucción. En el primer libro de Pedro, hermano, encontramos nosotros la palabra del Señor. Ahí en el primer libro de Pedro, en el capítulo 1, ¿verdad?, podemos darnos cuenta de esa verdad maravillosa, hermano. ¿Verdad que la palabra del Señor dice, hermano, que nosotros fuimos llamados y protegidos a través de la sangre preciosa de Jesús y comprados con sangre, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Jesús? Versículo 18 del capítulo 1 del libro de Primera de Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual no recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Ves qué tremendo? O sea, fuimos llamados, fuimos elegidos, tenemos un llamamiento eficaz, fuimos llamados en amor, tenemos un llamado eficaz y fuimos, hermano, comprados, no, hermano amado, aleluya, con cosas corruptibles, dice la palabra del Señor. Recibimos nosotros de parte de Dios ese llamado maravilloso. Rescatados de vuestra vana manera de vivir. De esa manera Dios hacía con Israel, hermano, pero ahora lo hace con la iglesia. Versículo 24 del capítulo 2, hermano, también dice la palabra del Señor de esta manera: quien Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estemos muertos a los pecados y vivos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. ¿Ves qué maravilloso? Porque la sangre de Jesús no solo, hermano, vino y rescató nuestra vida de nuestra vana manera de vivir, sino también que nos dio en Él la sanidad, hermano, y nos dio a nosotros la posibilidad de poder vivir en bendición, en sanidad. Por eso yo le decía hoy en esta hora, Dios iba a revelar a su vida, y Dios está revelando a la vida de cada uno de ustedes, que está abriendo su corazón para que el llamamiento santo de Dios tenga respuesta. Al creyente se le olvida muchas veces de dónde ha sido llamado. El llamado de Dios es amoroso, el llamado de Dios es eficaz. El llamado de Dios es exclusivo. El llamado de Dios es exclusivo para aquellos que acepten la invitación.
El llamado de Dios es exclusivo para aquellos que acepten la invitación. El versículo 3 del capítulo 3 dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. A vosotros solamente he conocido. A usted que me llama, a usted que ha aceptado la invitación, a usted se le ha invitado para que pueda disfrutar de lo que Dios tiene para su vida. Dios nos eligió con un llamamiento exclusivo para que podamos disfrutar de la comunión, de conocer la verdad, de la intimidad de Dios. Así como el hombre y la mujer se conocen en la intimidad, así como el hombre elige a la mujer para poder conocerla y poder vivir con ella en intimidad y conocer todas las cosas de ella o de él, así Dios también quiere que el ser humano, que el hombre, que la mujer pueda vivir una intimidad con él, una intimidad espiritual en la cual pueda conocer y pueda saber de que esa elección es un escogimiento santo. Dios escogió al pueblo de Israel, Dios escogió a Jeremías, Dios escogió a Juan, y a través de Jesús, Dios escogió a la humanidad entera para que le sirva. Hay un término que Pablo aplica a los creyentes en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Dice la palabra del Señor de esta manera: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en Él, en Jesús, sea el primogénito, para que Él sea el primogénito de entre todos y muchos hermanos. Y dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bendito sea el nombre glorioso de Jesús, porque no solo nos escogió, no solo nos llamó en un llamamiento exclusivo, sino también, hermano, que Él nos hizo ser, hermano, a nosotros merecedores de una justificación y de una glorificación en el día que Cristo regrese a la tierra. Hay un llamamiento y un premio maravilloso a aquellos que aceptan el llamado de Jesús. Usted que hoy me escucha, usted que hoy me ve, ¿está dispuesto a aceptar el llamado de Dios y disfrutar de lo que Dios tiene para su vida? ¿Está usted dispuesto a aceptar el llamado de Dios para ser justificado en Él? Para ser justificados en Cristo, justificados pues por la fe, dice el libro de Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe. Sí, Dios quiere que usted sea justificado en Él, y posteriormente, cuando Cristo venga, si ya hemos partido de esta tierra, seremos resucitados nuevamente, glorificados con un cuerpo diferente, con la gloria de Cristo. Pero nosotros que todavía, o si todavía estamos vivos, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso se llama glorificación. Dios glorificará el cuerpo, hermano, nos dará algo maravilloso. ¿Está usted dispuesto a aceptar el llamado de Dios hoy en esta hora? Dios le está llamando a su vida, Dios está revelando a su vida, así como escogió a Israel, así también le está escogiendo, así le ha escogido a usted, y lo escogió hoy en esta hora para que usted escuchara el llamado de Dios, para que usted escuchara el llamado de Dios. Donde quiera que usted nos escucha, donde quiera que usted nos ve, usted puede aceptar el llamado de Dios y llegar a ser justificado en la sangre preciosa de Jesús. Ahora, cada uno de nosotros, ya que Dios nos llamó y hemos aceptado ese llamado de parte de Dios, ese llamado también involucra responsabilidad. Y debemos de ser responsables a ese llamamiento maravilloso, puesto que Dios nos eligió. Dios eligió a su pueblo, los llamó y los bendijo.
de entre todos los pueblos. Así como bendijo a Israel, así ha bendecido a la iglesia. Así como Dios bendijo a Israel, al pueblo del norte, al pueblo del sur, a Israel y a Judá, así Dios les llamó para que fueran responsables de amar y obedecerlo. Si ellos no lo hacían, Dios los disciplinaría, y es lo que Dios hizo, es lo que pasaron, es lo que sucedió con el pueblo de Dios, con el pueblo que Dios escogió. Como ellos decidieron no obedecerlo y vivir en sus deleites y en sus pecados, le dieron la espalda a Dios, decidieron adorar a otros dioses, decidieron adorar a dioses paganos. Entonces Dios, hermano, tuvo que disciplinarlos, entregándolos al enemigo y dispersándolos, hermano. Después de que Cristo murió y resucitó, los dispersó por todo el mundo. Y es ahí donde ellos se dieron cuenta, después del sufrimiento que pasaron, que ellos conocieron que Dios les había llamado, y ahora ellos tratan de regresar a Israel, porque creen que un día vendrá su Salvador, cuando ya vino Jesús. Ahora Dios está llamando a través de Jesús a todo aquel que necesite y quiera amar, obedecer a Dios, para poder vivir responsables delante de Dios. Hay una responsabilidad para nosotros, después del llamado amoroso, después de ese llamado eficaz y exclusivo, también hay una responsabilidad. Porque Dios no es un mal administrador. Dios no va a llamar y va a amar un grupo de gente para que después viva de la manera que desea. No, Dios desea que seamos un pueblo escogido, y como pueblo escogido tenemos que vivir y ser responsables de acuerdo a las normas que Dios ha provisto para nosotros. Dios nos invita a nuestra respuesta. El llamado de Dios invita a nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque Él nos llamó con un llamamiento santo, maravilloso, para que nosotros podamos disfrutar de lo que Dios desea. Debemos nosotros de sentirnos, hermano, agradecidos con Dios, conmovidos de su gracia, asombrados por su gran amor. Nuestros corazones, hermano, no deberían desear otra cosa sino adorarle, servirle por los privilegios que siempre traen consigo. La responsabilidad, hermano, de nuestro corazón, de serle fieles a Dios, de servirle a Él, hermano, de vivir para Él. De nosotros estar siempre agradecidos. Porque dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, versículo 48 del capítulo 12. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dios nos llamará a cuentas y nos está llamando a nuestra responsabilidad con Cristo. Como pueblo escogido de Dios, se espera que nosotros vivamos, hermano, en una manera digna de lo que es nuestra vocación, como dice el libro de Efesios capítulo 4. Vivamos de acuerdo a lo que Dios nos ha llamado, como pueblo escogido de Dios, con la vocación que fuimos llamados. Hoy en esta mañana yo te invito a que vivas de esa manera y a que aceptes el llamado de Dios. Dios te bendiga en esta hora. Este es tu programa radial, Aún es Tiempo, porque sabemos que hay tiempo para que le sirvas a Dios. Sintonízanos, ¿verdad?, cada martes y jueves a las 5 de la tarde, lunes y miércoles a las 8 de la mañana. Dios te bendiga y que tengas una maravillosa y excelente día hoy y que seas bendecido de parte de Dios. Te bendiga y hasta la próxima.